La noche del 25 de octubre de 2025, algo cambió para siempre en el mundo del cine mexicano. Al amanecer del día siguiente, los titulares confirmaban lo que nadie quería creer. Alicia Bonet, la actriz de mirada serena y voz inconfundible, había muerto a los 78 años. Pero detrás de aquella noticia fría, detrás del comunicado oficial, se escondía una historia de soledad, de heridas que nunca cerraron y de una despedida silenciosa que hasta hoy sigue provocando escalofríos. Durante décadas, Alicia Bonet fue la mujer que hizo soñar a generaciones enteras. Desde los años 60, cuando deslumbró en la pantalla grande con Hasta el viento tiene miedo y El escapulario, hasta su retiro voluntario en el nuevo milenio, su rostro fue sinónimo de elegancia, talento y sensibilidad. Sin embargo, lo que el público jamás supo fue el precio que pagó por ese brillo. Detrás de cada sonrisa se escondía una pérdida. Detrás de cada aplauso, una ausencia. Esa última noche, cuentan quienes la conocieron, Alicia se quedó mirando por la ventana durante horas. No esperaba a nadie. No temía nada. Parecía estar en paz, aunque la paz, para ella, siempre había sido una forma de rendición. A lo largo de su vida había amado, había triunfado, había llorado. Y ahora, con el cuerpo frágil y el corazón agotado, parecía lista para despedirse sin palabras. Este reportaje no busca repetir lo que ya se ha dicho. Busca revelar lo que muy pocos se atrevieron a contar. La verdad jamás contada sobre la última noche de Alicia Bonet. Los recuerdos que la persiguieron hasta el final. Las pérdidas que marcaron su destino. Y el legado que dejó grabado en la memoria de todo un país. Quédate hasta el final. Porque detrás de su muerte hay más que un adiós. Hay un testamento emocional de una mujer que vivió entre luces y sombras, entre el amor y el dolor. Suscríbete, comparte y acompáñanos en este viaje a través de su vida, su gloria, su tragedia y su eterna despedida. ¿Estás listo para descubrir lo que realmente ocurrió antes de que el viento volviera a tener miedo? Antes de que México la conociera como una de sus actrices más queridas, Alicia Bonet era simplemente una niña curiosa, de mirada vivaz y una sensibilidad poco común. Nació el 26 de abril de 1947 en la bulliciosa Ciudad de México, en una época en la que la televisión comenzaba a transformar los hogares y el cine nacional vivía una de sus edades doradas. Mientras otras niñas soñaban con muñecas o vestidos de princesa, Alicia soñaba con escenarios, con luces encendidas y con historias que pudieran conmover a la gente. Su vocación se manifestó pronto. A los 11 o 12 años, comenzó a participar en pequeños grupos teatrales escolares, y los directores notaban enseguida algo especial, aquella naturalidad que no se puede enseñar. No interpretaba, simplemente era. Pronto, la joven Alicia encontró su lugar entre los estudios de filmación y los sets improvisados de los dramas familiares de la televisión de los años 50. En un México que veneraba a figuras como Silvia Pinal o Marga López, Bonet emergía como una promesa diferente, una mezcla de dulzura y firmeza que la hacía imposible de olvidar. El salto al cine fue casi inevitable. A finales de los años 60, con apenas 20 años, participó en El escapulario y poco después en Hasta el viento tiene miedo, una cinta que cambiaría para siempre su destino. En esa película, dirigida por Carlos Enrique Taboada, Alicia interpretó a una joven atormentada por los fantasmas del pasado, un papel que parecía hecho a su medida. Su actuación fue tan intensa y contenida que el público no solo la admiró, la creyó. Fue el comienzo de una relación profunda entre la actriz y su audiencia. México descubría a una intérprete capaz de unir el terror con la poesía, la fragilidad con la fuerza. Desde entonces su rostro comenzó a llenar carteles, portadas de revistas y programas dominicales. Tenía apenas 20 años, y ya era llamada la novia del terror mexicano, un apodo que combinaba la ternura y el misterio que irradiaba. Pero Alicia no era solo una belleza de la pantalla, era una profesional rigurosa, obsesiva, que ensayaba cada gesto frente al espejo y que se negaba a repetir clichés.
En una industria donde muchas actrices eran decorativas, ella exigía profundidad. Quería que cada personaje tuviera alma, que cada mirada dijera algo que las palabras no podían expresar. Su entorno familiar, sin embargo, siempre la mantuvo con los pies en la tierra. Venía de una familia modesta, sin vínculos directos con el espectáculo, y esa distancia le permitió comprender desde temprano que la fama era tan frágil como un aplauso. Por eso, mientras su nombre crecía en los créditos, Alicia seguía asistiendo a clases, leyendo, formándose. Se le veía con libros de poesía bajo el brazo y una libreta donde apuntaba pensamientos, ideas para futuros guiones. Su belleza, lejos de ser superficial, se convirtió en una especie de símbolo de la mujer mexicana moderna. Delicada pero determinada, romántica pero valiente. Los críticos empezaron a escribir sobre ella con respeto, y los directores competían por tenerla en sus producciones. A finales de los 70, ya había trabajado en decenas de filmes y series, consolidando una carrera que parecía destinada a la eternidad. En cada entrevista, Alicia mostraba una serenidad que desconcertaba. No hablaba de éxito, sino de búsqueda. Decía que actuar era su manera de entender el mundo, de sanar heridas que ni ella misma sabía nombrar. Esa introspección, tan rara en las estrellas del momento, la hacía aún más fascinante. No se dejaba atrapar por la frivolidad de los reflectores. Cuando le preguntaban por su futuro, solía responder con una sonrisa enigmática. Mientras tenga algo que sentir, seguiré actuando. El público la amaba precisamente por eso, porque detrás del glamour había autenticidad. En los cines, las jóvenes imitaban su peinado. Los hombres suspiraban al verla en pantalla. Los periodistas la describían como una presencia hipnótica. Sin proponérselo, Alicia Bonet se convirtió en un espejo donde México se miraba a sí mismo, con sus luces, sus sombras y su eterna necesidad de creer en la esperanza. Pero en el corazón de aquella mujer que parecía tenerlo todo, fama, talento, belleza, latía una fragilidad que pocos sospechaban. Detrás de la artista se escondía la hija, la esposa, la madre, y, sin saberlo, en medio de su ascenso vertiginoso ya comenzaban a formarse las grietas que, años más tarde, se abrirían con fuerza devastadora. El capítulo de su gloria apenas comenzaba. Pronto llegaría el tiempo de los premios, de los titulares y de los contratos millonarios. Pero también, lentamente, el tiempo de la soledad. Porque en el destino de Alicia Bonet, como en las películas que la hicieron inmortal, la belleza y la tragedia siempre caminaron de la mano. Hubo un momento en que el nombre de Alicia Bonet resonaba con la fuerza de un himno en cada rincón del país. Era la época en la que el cine mexicano vivía una renovación silenciosa, una transición entre el romanticismo clásico y los nuevos lenguajes del drama psicológico. Y allí, en el centro de esa transformación, estaba ella, una actriz que no se conformaba con repetir fórmulas, que convertía cada papel en un acto de entrega total. A finales de los años 60, Alicia ya no era una promesa. Era una realidad deslumbrante. Su interpretación en Hasta el viento tiene miedo no solo marcó un antes y un después en el género del suspenso, sino que elevó a su protagonista a la categoría de mito. Los críticos la elogiaron por su magnetismo contenido, por esa mirada que decía más que cualquier diálogo. La prensa la bautizó como la musa del terror elegante, y los directores más respetados empezaron a buscarla con insistencia. Siguieron los años 70, y con ellos llegaron los papeles que consolidaron su leyenda. En Rubí, demostró que podía pasar de la inocencia a la ambición sin perder verdad ni emoción. En El Escapulario, dio una lección de sutileza y contención, ganándose el reconocimiento de la crítica internacional. Fue invitada a festivales, homenajeada en programas de televisión y venerada por un público que la veía no solo como actriz, sino como símbolo. Su talento parecía ilimitado. Podía interpretar a una mujer frágil que enfrentaba sus miedos o a una heroína de mirada altiva y corazón indomable. En una industria aún dominada por los estereotipos, Alicia Bonet rompió moldes.
Exigía guiones con contenido. Rechazaba papeles superficiales. Defendía la dignidad del arte cuando muchos lo consideraban mero entretenimiento. Cada set donde trabajaba se transformaba en un templo. Cada toma era un rito. Los reconocimientos no tardaron en llegar. Recibió premios de la Asociación Nacional de Actores, menciones honoríficas en festivales de cine latinoamericano y, sobre todo, el aplauso de millones. Las salas se llenaban solo por verla. Los periodistas decían que su sola presencia bastaba para salvar una película. Su nombre aparecía junto al de leyendas como Marga López, Silvia Pinal o María Félix. Pero Alicia era distinta. Su fama no nacía del escándalo ni de la provocación, sino del respeto absoluto que generaba su trabajo. Detrás de ese brillo público, sin embargo, había disciplina y sacrificio. Se levantaba al amanecer para ensayar, revisaba sus guiones palabra por palabra, y en los descansos tomaba notas sobre cómo mejorar una escena. Sus compañeros contaban que podía repetir una toma 20 veces hasta alcanzar la emoción exacta. No creía en el azar. Creía en la verdad interior del personaje, y esa verdad, transmitida con tanta pureza, fue lo que la convirtió en inmortal. En la década de los 80, cuando la televisión comenzó a dominar sobre el cine, Alicia Bonet se reinventó. Participó en telenovelas que marcaron una época, pero siempre mantuvo la elegancia y la sobriedad que la caracterizaban. No necesitaba gritar para ser escuchada ni exagerar para conmover. Bastaba una mirada suya para llenar la pantalla. Los jóvenes actores la veían como una maestra, y muchos reconocen hoy que aprendieron de su ejemplo más que de cualquier escuela. Era el rostro de una generación y el corazón de una industria que aún creía en el arte como compromiso. En los camerinos, entre luces y espejos, Alicia repetía una frase que se volvería su lema. Actuar no es fingir, es recordar lo que somos cuando dejamos de actuar. Esa filosofía la acompañó siempre, incluso cuando el éxito se volvió rutina y la fama, una carga. A mediados de los 90, su figura ya pertenecía al patrimonio emocional de México. El público no solo la admiraba, la veneraba. Cada aparición suya, cada entrevista, era recibida con un respeto casi religioso. Las nuevas generaciones la descubrían en reposiciones de televisión, y los críticos la señalaban como una de las pocas actrices capaces de trascender su tiempo. Alicia Bonet había alcanzado la cumbre. Era la mujer que conquistó la pantalla sin perder la esencia, la estrella que brilló con humildad. Pero como toda cima, aquella también escondía su abismo. Porque cuando todo parece perfecto, la vida suele recordarnos que ninguna gloria es eterna. Y en el caso de Alicia Bonet, el destino ya comenzaba a tramar la tragedia que la convertiría, para siempre, en leyenda. El brillo de los reflectores, por más intenso que sea, no alcanza a iluminar las sombras del alma. Y en la vida de Alicia Bonet, esas sombras comenzaron a crecer silenciosamente, como un eco doloroso detrás del aplauso. Detrás de la actriz admirada, de la musa del cine mexicano, había una mujer que conoció la gloria, pero también el vacío más desgarrador. Durante años, Alicia había sido la encarnación de la fuerza, la profesional que nunca se quebraba frente a las cámaras. Sin embargo, fuera del set, las heridas se multiplicaban. Su primer matrimonio con el actor Juan Ferrara se desmoronó entre agendas imposibles, exigencias del medio y la distancia emocional que suele separar a dos almas demasiado expuestas a la fama. De aquella unión nacieron sus 2 primeros hijos, a quienes amó con ternura inquebrantable. Pero el amor de pareja se extinguió, y Alicia debió aprender, muy joven, que el éxito no cura la soledad. El destino quiso darle una segunda oportunidad con Claudio Brook, actor consagrado, hombre de temperamento sereno y cultura profunda. Con él Alicia creyó haber encontrado su refugio. Juntos tuvieron 2 hijos más, Arturo y Gabriel. Por un tiempo su hogar fue un oasis. Risas en los pasillos, tardes de lectura, silencios compartidos. Ella solía decir que por fin
La vida le había permitido bajar del escenario para vivir sin guión. Pero la felicidad, en su historia, nunca fue eterna. En 1995, el cáncer se llevó a Claudio Brook. Fue una batalla breve, implacable, cruel. Alicia lo acompañó hasta el último instante, sosteniéndole la mano con la misma serenidad que mostraba en sus papeles más intensos. Los que estuvieron allí recuerdan su mirada perdida, su silencio, su entereza forzada. Cuando el cuerpo de Brooke fue enterrado, algo también murió dentro de ella. Desde entonces, su sonrisa cambió. Seguía sonriendo, pero era una sonrisa triste, transparente, como una grieta que dejaba pasar la luz. Durante los años siguientes intentó mantenerse activa, pero el dolor la perseguía. Volvía al trabajo, grababa una serie, luego desaparecía. Había días en que no quería salir de casa. Los amigos más ceteguinos contaban que pasaba horas viendo viejas películas junto a los retratos de Claudio, como si intentara escuchar su voz en las escenas del pasado. Y cuando parecía que la vida ya le había quitado demasiado, llegó el golpe que la destrozó sin remedio: la muerte de su hijo menor, Gabriel Brooke, en 2004. Gabriel tenía apenas 24 años. Nadie pudo preverlo. Nadie imaginó que aquel joven sensible, lleno de talento, arrastraba su propia oscuridad. Su muerte fue una herida que el tiempo jamás cerró. Los periódicos la buscaron, los periodistas querían declaraciones, pero Alicia no habló. Solo envió un comunicado breve, una frase que aún estremece. No hay palabra que pueda explicar lo que siente una madre cuando pierde a un hijo. Solo el silencio. Desde ese día, su vida cambió para siempre. Se retiró casi por completo del cine y la televisión. Rechazó papeles, premios, entrevistas. Eligió el anonimato, la discreción, la calma imposible. Vivía rodeada de recuerdos, de fotografías enmarcadas, de cartas antiguas. En su casa, el ruido se volvió insoportable. El silencio era su única compañía. Sus compañeros decían que cuando la encontraban, hablaba con dulzura, pero con una tristeza que atravesaba el aire. «Estoy cansada de actuar», confesó una vez. «En la vida real no sé cómo hacerlo». Aquel cansancio no era físico. Era un agotamiento del alma. La actriz que un día había deslumbrado con su energía, ahora parecía un espectro amable, una mujer que respiraba entre lágrimas invisibles. El público, sin saberlo, comenzó a olvidarla. Pasaron los años, y su rostro desapareció de las pantallas. Pero los que la amaron de verdad nunca la olvidaron. Sabían que detrás de ese retiro no había vanidad ni capricho, sino un corazón roto. Alicia Bonet se convirtió en un símbolo de resistencia silenciosa, de dignidad frente al dolor. A veces salía a caminar sola por los parques de la Ciudad de México. Nadie la reconocía. Los que sí lo hacían contaban que tenía una mirada profunda, lejana, como quien observa un paisaje que ya no pertenece a este mundo. Esa mirada, la misma que en el cine había hecho llorar a millones, seguía hablando sin palabras. Así vivió Alicia sus últimos años, en la frontera entre el recuerdo y la ausencia, entre la memoria y el olvido. En su alma convivían la artista y la madre, la leyenda y la mujer herida. Tal vez por eso, cuando llegara su última noche, nadie se sorprendería de verla en calma, porque después de tanto dolor, tal vez, por fin, había encontrado la paz que la vida le negó. Era sábado 25 de octubre de 2025. La Ciudad de México se preparaba para otro amanecer sin saber que una de sus voces más queridas estaba a punto de apagarse. En una casa discreta, rodeada de árboles viejos y fotografías en blanco y negro, Alicia Bonet pasó su última noche en este mundo. No hubo testigos de su partida. No hubo flashes ni titulares aún. Solo el silencio. Ese mismo silencio que la había acompañado durante los últimos años, llenaba la habitación. Dicen quienes la conocieron que aquel día se levantó temprano, más serena que de costumbre. Encendió una vela frente a la fotografía de su hijo Gabriel,
Acarició el marco con los dedos y permaneció allí unos minutos, en silencio. Después escribió unas pocas líneas en su cuaderno, palabras que nadie ha querido revelar, y se sentó junto a la ventana. Miró el cielo largo rato, como si esperara una señal. Tal vez la tuvo, tal vez la respuesta estaba en ese crepúsculo dorado que envolvía la ciudad que tanto la amó. Su corazón se detuvo en paz, dicen. No hubo drama, ni prisa, ni miedo. Fue como si el cuerpo hubiera decidido descansar después de una vida de batalla. A la mañana siguiente, el 26 de octubre, la noticia cayó como un rayo. Murió Alicia Bonet, la actriz que marcó una época del cine mexicano. Y aunque el titular era inevitable, no alcanzaba a describir el vacío que dejó. En cuestión de horas, las redes se llenaron de mensajes. Las radios repitieron su nombre, y los canales de televisión desempolvaron sus películas. Pero en medio de esa conmoción colectiva, lo que más conmovía era el tono. No había morbo, no había curiosidad, había dolor sincero. México entero parecía guardar un minuto de silencio. Era como si, al morir ella, se apagara la última luz de un tiempo más noble, más humano. El funeral se realizó en la intimidad. Su familia pidió respeto y el respeto llegó. No hubo grandes ceremonias ni cámaras invasoras, solo un pequeño grupo de amigos, algunos compañeros de la vieja guardia del cine, y flores blancas, las preferidas de Alicia, adornando el féretro. Una actriz veterana, con la voz entrecortada, dijo al despedirla: Alicia no actuaba. Ella sentía. Por eso su ausencia duele tanto. Las velas ardían mientras una lluvia suave caía sobre la ciudad. Afuera, los admiradores esperaban con rosas y fotografías antiguas. Muchos lloraban sin poder explicar por qué. Tal vez porque sabían que no volverían a ver en pantalla esa mirada dulce y firme que parecía entender todos los dolores del mundo. Tal vez porque se daban cuenta de que una parte de su infancia, de su memoria, se iba con ella. En el aire había algo más que tristeza. Había gratitud. Una sensación profunda de haber sido testigos de una vida vivida con verdad. Nadie olvidará la dignidad con la que enfrentó sus tragedias, la generosidad con la que compartió su arte. Alicia Bonet murió sin escándalos, sin ruido, fiel a sí misma, como vivió siempre, con elegancia, con humildad y con una belleza que trascendía el tiempo. Esa noche, mientras los noticieros repetían su nombre y las calles se iban quedando vacías, un viejo cine del centro proyectó Hasta el viento tiene miedo. La sala estaba llena, pero el silencio era absoluto. Cuando apareció su rostro joven en la pantalla, un murmullo recorrió la sala. Nadie podía contener las lágrimas. Era como si la propia Alicia regresara para despedirse una vez más, desde la eternidad del celuloide. Así se fue, sin pedir nada, sin reclamar justicia, sin buscar aplausos. En el más profundo de los silencios, Alicia Bonet cerró los ojos y dejó al mundo su última escena. Una escena sin guión, pero llena de verdad. Y en ese instante, México entero comprendió que las estrellas verdaderas no mueren. Solo se apagan un momento para seguir brillando en otro cielo. Cuando la noticia de su muerte se confirmó, México entero pareció detenerse. No fue solo el adiós a una actriz, fue el cierre de una era. El fin de una voz que había acompañado generaciones enteras. En las horas siguientes, los canales de televisión transmitieron maratones de sus películas. Los diarios desempolvaron viejas entrevistas y las redes sociales se llenaron de mensajes cargados de amor y nostalgia. Gracias, Alicia, escribían miles de personas. Gracias por hacernos sentir, por enseñarnos a llorar con elegancia y a soñar sin miedo. En las plazas, en las casas, en los pequeños cines de barrio. Se escuchaba su nombre con reverencia. Los más jóvenes la descubrían por primera vez, los mayores la recordaban con emoción contenida. En las salas oscuras, sus ojos volvieron a brillar una vez más en Hasta el viento tiene miedo, en Rubí, en el escapulario. Cada plano, cada silencio,
cada gesto suyo tenía ahora un significado distinto. Ya no era solo arte, era memoria viva. Los críticos coincidieron en algo pocas veces visto. Alicia Bonet había trascendido el cine para convertirse en símbolo, no solo de talento, sino de resistencia, de humanidad. Su vida, marcada por la pérdida y la soledad, se transformó en un testimonio silencioso sobre la fragilidad y la fuerza del alma humana. Había conocido la cima y el abismo, la ovación y el silencio, y supo caminar entre ambos con dignidad. Sus compañeros más cercanos contaron que, incluso en los años de retiro, Alicia seguía hablando del cine como de un amor que nunca se olvida. Veía sus viejas películas con lágrimas en los ojos, comentaba escenas, corregía detalles. En una entrevista perdida del año 2010, dijo con voz temblorosa: «No me arrepiento de haber llorado. Las lágrimas también son una forma de arte». Y eso fue ella. Arte puro. Un arte nacido de la verdad, moldeado por la tragedia y sostenido por la fe en la belleza. Porque incluso cuando la vida la golpeó con dureza, Alicia nunca dejó de creer en la luz. Su rostro, proyectado una y otra vez en las pantallas, parecía recordarnos que la grandeza no está en la fama, sino en la capacidad de sentir, de empatizar, de conmover. El homenaje nacional que siguió a su muerte fue íntimo, pero eterno. Los periódicos publicaron fotografías en blanco y negro. Alicia con su mirada serena, Alicia en el set de Rubí, Alicia abrazando a sus hijos y Alicia sonriendo ante el mar. Cada imagen parecía contener una vida entera, y aunque la actriz había elegido vivir alejada del ruido, su partida resonó como un eco poderoso que unió al país en un mismo sentimiento: la gratitud y la tristeza. En los días posteriores, decenas de actores, directores y fanáticos visitaron su tumba. Dejaron flores, cartas, pequeños fragmentos de guión. Algunos recitaron sus frases más célebres. Otros guardaron silencio, porque a veces el silencio dice más que las palabras. Una actriz joven, con lágrimas en los ojos, susurró: «Gracias por abrirnos el camino, por demostrar que se puede brillar sin perder el alma». El legado de Alicia Bonet no se mide solo en premios, ni en cifras de taquilla. Se mide en emociones, en recuerdos, en la manera en que su arte sigue conmoviendo a quienes la descubren. Ella representó a la mujer fuerte y frágil a la vez, la madre, la amante, la víctima, la heroína. En cada papel dejó un pedazo de sí misma, una chispa de verdad que todavía arde en quienes la miran. Hoy, su nombre pertenece a la historia. Su vida, tejida con hilos de gloria y de dolor, permanece como una lección de humanidad. Alicia Bonet fue mucho más que una actriz. Fue una presencia, una sombra luminosa que nos recordó que la belleza puede nacer del sufrimiento y que el arte verdadero no muere jamás. Y cuando el viento vuelve a soplar en las noches silenciosas de octubre, hay quienes aseguran escuchar su voz susurrando entre los árboles, suave y eterna, como un adiós que nunca termina. Porque las estrellas como Alicia Bonet no se apagan, solo cambian de cielo, dejando atrás una luz que, aún en la distancia, sigue iluminando a quienes alguna vez creyeron en ella. Alicia Bonet se fue en silencio, pero su historia sigue hablándonos. Cada vez que una de sus películas vuelve a proyectarse, cada vez que una mirada suya aparece en una vieja escena, el tiempo se detiene. Ella está allí, viva, presente, eterna. Su vida fue una sinfonía de luz y sombra, de aplausos y lágrimas, de victorias y heridas que nunca sanaron del todo. Pero en cada momento, incluso en el dolor más profundo, Alicia eligió el arte, la verdad, la emoción. Hoy, al recordar su última noche, no queremos despedirla con tristeza, sino con gratitud, porque pocas personas logran tocar tantas almas con tanta delicadeza. Pocas logran dejar una huella tan profunda sin levantar la voz. Y ella, con su sencillez y su elegancia, lo consiguió. Si su historia te conmovió,
Si alguna vez lloraste con una de sus películas o sonreíste al escuchar su nombre, deja tu comentario aquí abajo. Cuéntanos qué papel de Alicia Bonet marcó tu vida. ¿Qué escena guardas en tu memoria? Tu voz mantiene vivo su recuerdo, porque las leyendas no mueren cuando las recordamos. Renacen en cada palabra, en cada lágrima compartida. No olvides dar like al video, suscribirte al canal y activar la campanita para seguir acompañándonos en este viaje por las vidas, los amores y los misterios de las grandes figuras que hicieron historia. Hasta la próxima historia. Y hasta siempre. Alicia Bonet, la mujer que transformó el dolor en arte y el silencio en eternidad.